Mis cordiales saludos, profesor Edwin Alvarado Zamora. Con usted, el estudiante Hernández Sancajima Pierre Alexander. En esta ocasión voy a presentar la actividad entregable 2, el trabajo final del curso de Física y Química de la carrera de Mecánica Automotriz con ID 1377072 en el primer semestre del 2021, Piura, Perú. Así tenemos la actividad entregable 2, en la que nos dan una situación contextualizada que dice: estimado aprendiz, en este momento usted es parte del equipo de colaboradores de la minera Inti SA, en una empresa peruana que ha mantenido su firme compromiso con el cuidado del medio ambiente, apoyo social a las poblaciones cercanas y velar por la seguridad de sus colaboradores. De esta manera, poder generar un desarrollo sostenible que impacta de manera positiva al futuro de nuestro país. Se nos asignan las tareas que debe resolver, sustentar los resultados y obtener las conclusiones de las mismas. Nos dice, situación 1. Se requiere extraer 900 litros de agua cada 3 minutos de un pozo de 150 metros de profundidad y se les asignan las siguientes tareas. Pasamos a desarrollar el problema. Los datos que nos muestran nos dicen que la potencia del motor sabemos por teoría que es el trabajo realizado sobre el tiempo que ocupa, pero también sabemos que el trabajo es masa por distancia. Así que la masa la consideramos como 900 kilogramos, que vendría a ser lo mismo o equivalente a 900 litros. La gravedad la hemos tomado como 10 metros por segundo al cuadrado y sabemos que la distancia del pozo de profundidad es de 150 metros, pero tarda 3 minutos en realizar dicha acción. Entonces, planteamos nuestra ecuación en la que decimos que potencia es igual a 900 kilogramos por la gravedad por la distancia que se debe de trasladar dicha cantidad de agua que queremos sacar. Y el tiempo en la que ocupa, como lo tenemos en minutos, debemos pasarlo a segundos. Por lo que aplicamos por, si sabemos que un minuto tiene 60 segundos, vamos a multiplicar 3 por 6 y es 18, 180 segundos. Así lo planteamos en nuestra ecuación. Desarrollando esto y simplificando los ceros, vamos a obtener un resultado de 7500 joules sobre segundo, que vendría a ser lo mismo a 7500 watts. Esa es la potencia que tiene dicho motor. Pero ahora nos piden que respondamos dicha potencia en caballos a vapor y caballos fuerza. Si sabemos que 735 watts es igual a un caballo vapor, entonces ¿cuánto equivaldrá a 7500 watts? Bien, multiplicamos en aspa ya que estas magnitudes son directamente proporcionales y vamos a obtener que el valor de X es igual a 7500 watts sobre los 735 watts. Y esto me va a dar un resultado de 10,2 caballos vapor. Y ahora, los 7500 watts que hemos hallado, tenemos que también trasladarlos a caballos al vapor, a caballos fuerza, que lo representamos como HP. Bueno, si sabemos que 745,7 watts representa un caballo de fuerza, tenemos que ahora cuánto equivaldrá a 7500 watts de caballo de fuerza. Así que planteamos nuestra ecuación y también multiplicamos en aspa ya que son magnitudes directas. Así que tendremos 7500 watts entre los 745,7, ya casi 746 watts, que nos da un resultado de 10,05 caballos de fuerza. Por lo tanto, la potencia, escribimos, la potencia de dicho motor va a ser igual a 10,2 caballos de vapor o 10,05 caballos fuerza o también 7500 watts. Y ya hemos resuelto la primera pregunta. Ahora en la segunda pregunta nos dicen explicar con ejemplos qué significa la eficiencia del motor, si ya que sabemos que el motor tiene cierta cantidad de potencia perdida. Entonces, podemos decir que la eficiencia es una relación entre la potencia de la útil de la máquina y la potencia que se le entrega a dicha máquina, multiplicada por el 100%, porque ya la eficiencia la vamos a representar con el porcentaje. También la podemos representar con esta especie de n, y también podemos decir que la potencia entregada va a ser igual a la potencia perdida más la potencia útil. Como sabemos, todas las máquinas van a realizar dicho trabajo en la que va a perder potencia. O también puede perder dicha potencia de manera de calor o otras formas en las que se pierde. Bueno, para ello he propuesto un ejemplo en la que dice: una olla arrocera de 900 watts teóricos también le llamamos a la potencia entregada, tarda 0,5 minutos para realizar un trabajo de 2700 joules. Entonces, nos piden hallar la eficiencia del producto.
Bueno, tenemos como datos que el trabajo que realiza es de 2700 joules y la potencia entregada es de 900 watts. No, ojo, no hay que confundir esta representación del trabajo con la de la potencia. Y el tiempo es de 0,5 minutos. Pero ahora, ¿qué nos falta hallar? Nos falta hallar allí la potencia de dicho material. ¿Cómo llevamos la potencia? La potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. El trabajo sabemos que es de 2700 joules sobre el tiempo, que es, como lo tenemos en minutos, vamos a trasladarlos a segundos. Así que vamos a multiplicar por 60, que nos da un resultado de 30 segundos. A eso lo colocamos aquí en nuestra fórmula. Simplificamos y operamos. Y tenemos que la potencia de esta olla arrocera es de 90 joules sobre segundos, que es watts. Y ahora ya podemos hallar la eficiencia del producto. La eficiencia del producto va a ser igual a la potencia útil, o sea, lo que utiliza es 90 watts. Y la potencia que le hemos entregado, que es de 900 watts, multiplicada por el 100%. 10%. Si sacamos novena, watts se van y el porcentaje queda 10%. En conclusión, esta olla arrocera va a tener una eficiencia del 10% y va a utilizar 90 watts en dicho trabajo. Por aquí hemos conseguido una olla arrocera y para explicar un poco mejor la potencia que se le debe de entregar, podemos verificarla en la parte inferior de dicho material. Aquí podemos ver que dice 900 watts. Para entregarle potencia a este material, a esta máquina, tenemos que enchufar a la corriente eléctrica, ya que esta es su modo de funcionamiento. Bien, dejando un lado de esto, podemos también observar que como va a realizar trabajo al momento de calentar una comida o algo, va a tener que realizar trabajo y en ese trabajo va a perder calor, por lo que también va a perder potencia y otro porcentaje se va a utilizar para realizar la opción que va a ser cocinar. Ahora proponemos otro ejemplo. Nos dice, calcular la eficiencia de una máquina a la cual se le entregan 2000 watts. Vamos aplicando los datos. Ahora, también nos dice que se pierde 600 watts. Y me piden hallar la eficiencia de dicha máquina. Tomando solamente este principio que logramos determinar al inicio, tenemos que la potencia entregada va a ser igual a la suma de la potencia perdida y la potencia que se utiliza, la potencia útil. La potencia entregada sabemos que es de 2000 watts. La potencia perdida es de 600 watts. Y vamos a hallar la potencia útil para luego aplicar la fórmula de la eficiencia de la máquina. En 400, ¿qué va a ser la potencia útil? Ahora ya podemos aplicar nuestra fórmula. Tenemos que N, la eficiencia, va a ser la potencia útil, que es de 1400, sobre la potencia que le hemos entregado, que es de 2000, por el 100%. Ahora, la eficiencia es un resultado del 70%. O sea que la eficiencia de la máquina es de 70%. Gracias. Tenemos la situación 2. Dice, en una prensa hidráulica, un camión de la empresa que 1,8 toneladas de masa está colocado sobre un pistón B de 1 metro de radio y se solicita lo siguiente. Allí tenemos la representación de la prensa hidráulica. Ahora nos dice, pregunta 1. Si el pistón A tiene un radio de 20 centímetros, ¿qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A y cuál es la presión ejercida en el pistón B? Pregunta 2. Si duplicamos la medida del radio del pistón B, ¿cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A y cuál es la presión ejercida en el pistón B? Y por último tenemos las magnitudes, presión, fuerza y área. ¿Cómo se comportan? ¿Directamente proporcionales o inversamente proporcionales?
Pasando a la situación número 2, cambiamos totalmente de tema y ahora vamos al tema de presión. Ahora nos muestran una prensa hidráulica en la que tenemos un automóvil, un camión en sí, que tiene un peso de 1,8 tiene de masa, perdón, 1,8 toneladas. Ahora nos dicen que el pistón A tiene 1 metro de radio, o sea, este tiene 1 metro de radio. Si observamos el pistón de una vista frontal, vamos a obtener una figura similar a esta y tenemos que el radio es de 1 metro. Ahora nos dicen que si el pistón B tiene 20 centímetros de diámetro, si lo transformamos a metros es 0,2. Aquí también tenemos una figura parecida, pero de radio 0,2. Entonces ya lo podemos cambiar aquí, 0,2 metros, que va a ser el radio del pistón B. Y bueno, tenemos que la gravedad la vamos a considerar de 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora, como solo nos dan la masa y la gravedad, podemos hallar entonces el peso, o sea, la fuerza que se ejerce verticalmente de la camioneta, del camión. El peso sabemos que es masa por gravedad, así que masa, si las transformamos las toneladas a kilogramos, sabemos que una tonelada tiene 1000 kilogramos. Así que simplemente multiplicamos por 1000 y vamos a correr tres cifras a la izquierda, a la derecha. Y tenemos 18.800 kilogramos por la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces la fuerza ejercida de forma vertical para abajo es de 18.000 newtons. Kilogramos por metros por segundo es newtons. Ya tenemos nuestra fuerza en vertical. Y bueno, ya tenemos que hallar la fuerza en A para poder así hallar la presión que se ejerce en dicha prensa hidráulica. Vamos a hallar el área de cada uno, ya que por principio de Pascal tenemos que la fuerza en A sobre el área en A, o sea, el área de esta circunferencia, debe ser igual a la fuerza en B sobre el área en B, del pistón B, para así obtener nuestra constante de presión. Bien, ya hemos separado las circunferencias para hallar determinadas áreas. Para el pistón A, sabemos que el área de la circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado. A pi lo vamos a tomar como el 3.14 multiplicado por el radio al cuadrado. Sabemos que el radio es 0,2. Al cuadrado vendría a ser 0,04. Por 3.14 me va a dar un resultado de 0,1256 10 milésimas metros cuadrados. Y ahora, para la circunferencia B, del pistón B, vamos a obtener el área va a ser igual a pi, que es 3.14, multiplicado por el radio, que es de 1 metro, al cuadrado. Resolviendo esto, como es 1 al cuadrado, no va a afectar en nada y tenemos que es 3.14 metros al cuadrado. Y ya tenemos el área del pistón A y del pistón B. Así que pasamos a desarrollar el principio de Pascal para hallar la fuerza en A. Aquí tenemos el principio de Pascal. Como lo dije anteriormente, debemos hallar la relación entre la fuerza A y su área y la fuerza en B y el área de B. Y planteamos ahora la ecuación. La fuerza en A es la que vamos a hallar a continuación, pero sí sabemos su área. Su área es de 0,1256. Que va a ser igual a la fuerza en B, que es de el peso del camión, obviamente. Newtons. Sobre el área en B, que es 3,14. Fuerza que se va a aplicar al pistón A va a ser de 720 newtons. La fuerza siempre va a estar representada en newtons. Ahora ya hemos hallado la fuerza, falta hallar la presión que hay en el pistón A y en el pistón B. Ahora, sabemos que la presión va a ser fuerza sobre el área. Entonces, como tenemos aquí el principio de Pascal en esta prensa hidráulica, sabemos que la fuerza en A sobre la área en A debe ser lo mismo a la fuerza en B y el área en B. Pero esto va a ser igual a la presión
que también lo podemos decir como que es una constante, porque si dividimos esto, debe ser igual a esto, ya sea por el principio. Vamos a comprobar. La presión en el pistón A va a ser igual a la fuerza que hay en A, que la acabamos de hallar, es de 720 newtons, sobre el área que tiene dicho pistón, que es de 0,1256 10 milésimas metros cuadrados. Ahora, 5.732,5 newtons sobre metros cuadrados va a ser pascales. Siempre la presión la vamos a determinar en pascales. Y es así como tenemos la presión. Si queremos, podemos también dividir la fuerza de B, que es 18.000, sobre el área, que es de 3.14, y vamos a obtener el mismo resultado, 5.732.5 pascales, dicho al principio que he explicado anteriormente. Aquí vemos la igualdad. Cuando veamos una igualdad, es que todo el resultado de tanto esto como esto va a ser el mismo. Por lo tanto, ya podemos dar respuesta a la pregunta 1 de la situación 2. La fuerza mínima que se debe aplicar en el pistón A va a ser 720 newtons, sería la fuerza en A, y las presiones ejercidas tanto en el pistón B como en el pistón A va a ser de 5.732,5 pascales. Eso va a ser tanto en el pistón A y el B. Y así respondemos la pregunta número 1. Pero ahora nos dan una condición. Nos dicen qué pasaría si el pistón B aumentara el doble en su radio. O sea, que que era 1 metro, ya no será 1 metro, sino 2 metros de radio. ¿Qué pasaría? Entonces, el área del primer pistón no va a cambiar. Va a seguir siendo el mismo. Y ahora el que sí va a cambiar va a ser el del pistón B. Tenemos el área. El área de esa conferencia va a ser 3.14, que es pi, por el radio, que es de 2 metros al cuadrado. 12,56 metros cuadrados. Y ya podemos ahora sí pasar al principio de Pascal para hallar la fuerza en A, que obviamente también va a cambiar, dicho que el pistón B ha cambiado. Aquí aplicaremos lo mismo que hicimos anteriormente, pero ahora el área de B ya no va a ser 3.14, sino va a ser 12.56. Planteamos la fuerza en a tener que la fuerza ejercida en A va a ser de 180 newtons. Y pasamos a desarrollar la presión. Sabemos que la presión del pistón A, vamos a hallar del pistón A, va a ser igual a la fuerza que hay en A, que la acabamos de hallar, que es de 180 newtons, sobre el área que hay en A, que es de 0,256 metros cuadrados. Aquí ya ponemos unidades. Desarrollando esto, la presión en A va a ser igual a 1433,12. Ya dijimos que newton sobre metros cuadrados son pascales. Y allí ya tenemos la respuesta. Ya no es necesario hacer lo mismo en esta parte, pues obviamente nos dará la misma presión. Ahora, por lo tanto, la fuerza mínima que debe ser aplicada en el pistón A va a ser de 180 newtons. Y las presiones tanto en el pistón A como en el B va a ser de 1433,12 pascales. Y así hemos resuelto la pregunta 2 de la situación 2. Para resolver la pregunta 3 de nuestra situación 2, tenemos las siguientes magnitudes. La presión, que la representamos con pascales, la fuerza y el área. La fuerza en newtons y el área en metros cuadrados. Es así que nos preguntan cómo se comportan dichas magnitudes, directamente proporcional o inversa. Bien, si nos damos cuenta en esta parte central de las fuerzas, podemos observar que a mayor fuerza y se va a ejercer una mayor presión, por lo que si aumenta la fuerza, va a aumentar la presión. Y si se disminuye la fuerza, va a disminuir la presión. Entonces, podemos así decir que de presión a fuerza o de fuerza a presión va a ser una magnitud directamente proporcional. Ahora, analizando el área,
si podemos observar, va a haber una misma área para diferentes presiones. En este caso estamos desarrollando el área de fuerza en A, en esta parte, por lo que si nos damos cuenta en el ejercicio, el área del pistón A no cambia, es por eso que lo hemos dejado así. Y si podemos observar, si no cambia el área, la presión va a seguir en aumento, igual la fuerza. Entonces podemos decir que estas magnitudes son inversamente proporcionales. Así también la podemos comprobar con el pistón B. En el pistón B sí cambió, y a menor era menor era el área, iba a haber una mayor presión, y a mayor era el área, iba a haber una menor presión y por lo tanto también una menor fuerza. Y bueno, es así que hemos llegado al final de nuestro último trabajo entregable para el curso de Física y Química, y podemos llegar a la conclusión de que todo esto que hemos aprendido a lo largo de este tiempo nos va a servir muchísimo para nuestra vida laboral. En este caso, yo soy de la especialidad de mecánica automotriz y nos va a servir mucho esto sobre la experiencia hidráulica y lo que vimos al principio, que era potencia, entre otras muchas cosas. Así que este curso es muy interesante y vale aplicarlo en nuestra vida diaria también para ir desarrollando un poco más sobre estos temas. Muchas gracias.